Mujer y tigre. Siempre es grato elevar nuestro pensamiento a los días de la infancia, esa edad de ilusiones color de rosa, en que libres de todas sus obras sobre el mañana, creemos que el mundo no se extiende más allá de nuestros juguetes y del espacio que abarcan nuestros ojos. Bienaventuradas horas en las que nos imaginamos orégano todo el monte, y en las que nadie ha murmurado aún a nuestros oídos que la amistad es una explotación y el amor es un artículo de comercio. Recorría ayer el álbum de mi memoria y me detuve de pronto ante el recuerdo de una niña, compañera de mi infancia, enredadora y traviesa si las hubo. Cuando escondía las gafas de la abuela, prendía un petardo a la cola del gato o hacía alguna otra picardía, solía la buena anciana aplicarle un par de azotes, exclamando: «Esta niña es el mismo pie de Judas, es más mala que la señora de tal». De mí sé decir que tanto recalcaba la vieja sobre esto de la maldad de la señora de tal, que tomé por la susodicha un miedo más cerval que por el coco. Andando, descifré errante un viejo manuscrito que cayó por mi cuenta, y no dejé bruja a vida de las que penitenció en Lima la Santa Inquisición, cuyas marrullerías no me fuesen conocidas. Y cuando menos lo esperaba, cata que me encontré con que en uno de los libros del Cabildo, en la estadística de fuentes, existen datos auténticos sobre la tal señora de tal. No que nones, pues yo tengo que escribir esta leyenda, aunque no sea más que para probar que por pícara y taimada y bellaca que llegase a ser, con el tiempo y las aguas, la pobre niña a quien tan desastroso fin auguraba la abuela, y por mucho que más tarde se afanase en dar al diablo la carne para ofrecer a Dios los huesos, nunca, en los siglos de los siglos, se presentará mujer que exceda en crímenes a la dama de mi historia. Basta de introito, al avío y picar juntos. La señorita de tal era por los años de 1601 un fresco y codiciable pimpollo de 16 primaveras, tal como lo sueña un libertino para curarse de la dispepsia. El señor de tal, su padre, y la primera fortuna acaso de las 3 veces coronada ciudad, cometió la tontuna de morirse dejando a su heredera doña Sebastiana bajo la tutela de don Blas Medina, asturiano, severo y con más penacho que el mismo doctor Pelayo. Imagínese el lector si sería codiciable y capaz de despertar el apetito del hombre menos goloso una chica que, amén de su juventud, buen corambovis y riqueza, tenía la rara fortuna de no llevar suegro ni suegra al matrimonio. Por aquel siglo, la cuestión casorio no se llevaba tan al vapor como en los tiempos que alcanzamos. Ya se ve, aquel era un siglo de oscurantismo y no de progreso, como el actual en que hoy mañana toma marido la mozuela que ayer noche jugaba a las muñecas. No faltan malditos de coser que afirman que los matrimonios del día no son para la mujer más que un cambio de juguete, y por eso anda ello enredado como costura de beata o conciencia de escribano. Repito pues que en 1601 el matrimonio era un punto que calzaba muchos puntos, y el bueno del tutor, que barruntaba en doña Sebastiana comezones de responder quiero al primer ganapán que le diese invitación, resolvió no permitir tertulia de mozos en casita y guardar a la niña como tesoro en arca de un viejo. La educación de la mujer de calidad por entonces se reducía a leer lo bastante para imponerse de la vida del santo del día, escribir no muy de corrido lo suficiente para hacer el apunte del lavado y tocar el arpa, con más o menor primor, lo preciso para lucir su habilidad en una misa de aguinaldo. Esto, un mucho de repetir de coro trisagios y novenas, un poco de condimentar dulces y ensaladas, y una nada de trato de gentes, y para usted de contar, fue la educación de la millonaria y bella damisela. Téngame Dios de su mano, y líbreme de culpar de ella al tutor. Culpemos al siglo, que buenos lomos tuvo su merced para soportar esa y todas las cargas que me venga en antojo echarle a cuestas. La sociedad obligada de doña Sebastiana, aparte del maestro rascador de arpa, que era un viejo capaz por lo feo de dar un espanto al mismo miedo, se reducía a un rechoncho fraile seráfico, al tutor y a su hijo,
muchacho seminarista de 18 años y a quien su padre soñaba convertir en todo un canónigo de Merced. El don Carlitos, en presencia de su padre y comensales, adoptaba un airecito de unción y bobería que lo asimilaba a un ángel de retablo. Pero fíjate de bobalicones, lector mío, y te doy mi postre si no te dan un día cualquiera sarna que rascar. 6 meses contaba ya doña Sebastiana en poder de su tutor. El mocito abandonaba el claustro del colegio todos los domingos para pasar el día en casa de su señor padre. Y a punto de oraciones, un negro lo acompañaba hasta entregarlo a los bedeles del seminario. Pero estaba escrito: don Carlos tenía más afición que a los infolios teológicos a estudiar en ese libro misterioso que se llama La Mujer. El jesuita Sánchez, con su churrigueresco tratado de matrimonio, exalta la curiosidad de los muchachos más que la serpiente que tentó a Eva. Quizá algunos de sus capítulos cayó en manos del seminarista, y he aquí, como un mal librajo, llevó a carrera de perdición a un joven, casto como el Cándido José, y privó acaso a la iglesia de Lima de una de sus más espléndidas luminarias o lumbreras. Este preámbulo debe darte al lector por informado de que, magüer las precauciones de don Blas para conservar ilesa la prenda que se le dio en depósito, al primer arrumaco que a quemarropa lanzó el fogoso muchacho sobre la inflamable doncella, no se hizo hecha de pencas, y cada domingo la enamorada pareja aprovechaba de la hora en que el tutor, como buen hijo de la perezosa España, acostumbraba a dormir la siesta para darse un hartazgo de palabras almibaradas y demás cosas que sospecho deben darse entre amantes. El hombre es fuego, la mujer es topa, y como una chispa basta para producir un incendio mayor que el cantado por Homero. Viene el demonio de repente y sopla. Así transcurrieron 5 años en los que, habiendo fallecido don Blas Medina, entró la joven en el libre goce de su pingüe mayorazgo, y don Carlos colgó la sotana del seminarista, convencido de que Dios no lo llamaba camino de la iglesia. Don Blas, que en sus mocedades había desempeñado un valioso corregimiento en el Cusco y acrecido después su fortuna en el comercio, legó a su heredero un caudal nada despreciable. Echóse el mocito a acampar por sus respetos, a frecuentar el mundo del que la austeridad de su difunto padre lo había mantenido a distancia y a triunfar en toda regla. El amor que había sentido por Sebastianita se desvaneció. Era amor gastado, y el mozo necesitaba andar a casa de novedades. Olvidó la palabra empeñada de casarse y legitimar a los 2 niños sabidos de sus secretos amores, y cuando menos lo esperaba, la pobre enamorada recibió una carta en que don Carlos la noticiaba que había contraído matrimonio in facie ecclesiae con una hija del capitán de arcabuceros don Santiago Pedrosa, llamada doña Dolores. Imagínese el lector el efecto que produciría la esquela en el ánimo de la apasionada mujer. Durante algún tiempo anduvo su honra en lenguas de las comadres de Lima, que hacían de ella mangas y capirotes. Rugíase también que doña Sebastiana no tenía el juicio muy en sus cabales. A la postre, como toda mujer que ha amado frenéticamente a la criatura, se volvió al Creador, lo que en buen romance quiere decir que se tornó beata, y beata de correa, que es otro ítem más. Beata de las que leían el librito publicado por un jesuita con el título de Alfalfa espiritual para los borregos de Jesucristo, en el cual se llamaba a la hostia consagrada pan de perro, pan de pecador. No obstante, siempre que en el templo o en la calle encontraba al perjuro amante, tenían lugar escenas escandalosísimas. Doña Sebastiana no retrocedía en su empeño de volver a cautivar al rebelde, y éste se había empestillado en el tonto capricho de dar al mundo un ejemplo de fidelidad conyugal. Y así pasaron 3 años, hasta que la infeliz se convenció de que nada tenía que esperar del amor de don Carlos, y entonces resolvió cambiar de táctica y consagrarse a la venganza. Era un día lunes, y al salir don Carlos de la misa de San Agustín, se encontró con su sombra o pesadilla encarnada en Sebastiana. Hacedme la merced, señor don Carlos, de escuchar unas pocas palabras que por última vez os quiero decir.
Estoy a vuestras órdenes, señora mía, siempre que no insistáis en ponerme un afecto que hoy sería un crimen, le contestó el joven. Pláceme veros tan leal esposo. Sabéis que observo una vida religiosa y severa, y por ende desechad la aprensión de que os diga nada que recuerde nuestros extravíos. Hablad, señora. Tengo un hijo bastante rico, como sabéis. En Lima y bajo mi amparo no es posible que adquiera la educación que merece. Mañana zarpa el galeón del Callao para España, y en él marchará el niño a Madrid, donde será asistido por sus parientes. Os ruego que vos, su padre, le echéis la bendición para que alcance próspero viaje. Vuestra demanda es justa, señora, y os ofrezco que luego pasaré por vuestra casa. Mediodía era por filo cuando don Carlos abrazaba a sus dos hijos en el salón de Sebastiana. Su corazón de padre rebosaba de amor por ellos, y sus caricias y consejos al niño próximo a partir para Europa no tenían límite. La hija, a una indicación de doña Sebastiana, ofreció a su enternecido padre unos bizcochos y una copa de vino de Alicante. Don Carlos comió y bebió con los niños, no sin que la madre les hiciese también la razón, pero de pronto su cuerpo se desplomó sobre el canapé. El infeliz había bebido un narcótico. 2 horas más tarde, una calesa se detenía en el patio de una hacienda próxima a la ciudad. De ella salieron doña Sebastiana y sus 2 niños. El calesero, ayudado de otro esclavo, condujo a don Carlos exánime al lecho que en una de las habitaciones le tenía preparado la vengativa dama. Esta, a solas con su víctima, le ató fuertemente los brazos y los pies y esperó a que saliese de su fatal letargo. La impresión de don Carlos al volver en sí no alcanza a pintarla en nuestra pluma. Cedemos aquí la palabra al cronista. Sebastiana, después de llenar a don Carlos de improperios, le dijo que se preparase para morir en satisfacción de sus perfidias. Llamó enseguida a su hijo y colocándolo a la vista de su padre, le dijo: «Te quise cuando tu padre fue mi amante. Él me abandonó, burlando mi inocencia, y es esposo de otra mujer, que por él no ha hecho como yo el sacrificio de su honra. Tan vil proceder es el origen del odio que ahora te tengo, en fuerza del que quiero que mueras a presencia de este infame, de quien rechazo conservar prendas que le pertenezcan». Entonces hirió furiosamente al niño, le cortó la cabeza y la arrojó sobre don Carlos. Enseguida llamó a la hija, y con la misma relación y de igual manera le dio muerte. Luego, prodigándole las más atroces injurias, principió a cortar miembro por miembro del cuerpo de don Carlos hasta que lo vio expirar. Concluida tan horrible carnicería, enterró por la noche, en unión del calesero, los 3 cadáveres y regresó tranquilamente a Lima. El alboroto que originó en la ciudad la desaparición de un sujeto tan bien quisto como lo estaba don Carlos y las diligencias de la familia de su esposa obligaron al virrey a ofrecer por bando 2,000 pesos al que diese noticia de Medina, y este aliciente impelió al calesero a revelar el crimen. Grande fue la indignación pública. La delincuente confesó sus delitos en el tormento y fue sentenciada por la Real Audiencia a la pena de horca y que le cortasen después las manos, colocándolas en una pica a extramuros de la ciudad, en dirección a la hacienda donde cometió tan horribles crímenes. En las 48 horas que permaneció en capilla, no se le notó a tan feroz mujer la menor aflicción. Con gran serenidad dijo: «Después de satisfecha mi venganza, aguardo sin temor la muerte». La señora de tal fue la primera mujer ahorcada en la Plaza Mayor de Lima. Pues bonita soy yo, la Castellanos. Mariquita Castellanos era todo lo que se llama una real moza, bocado de arzobispo y golosina de oidor. Era como para cantarle esta copla popular: «Si yo me viera contigo, la llave a la puerta echaba, y el herrero se muriera y la llave se quebrara». ¿No la conociste, lector? Yo tampoco, pero a un viejo que alcanzó los buenos tiempos del virrey Amat, se le pasaban las horas muertas oyéndole referir historias de la Marujita.
y él me contó la del refrán que sirve de título a este artículo. Micaela Villegas era una actriz del Teatro de Lima, quebradero de cabeza del excelentísimo señor virrey de estos reinos del Perú por su majestad Carlos III, y a quien su esclarecido amante, que no podía sentar plaza de académico por su corrección en eso de pronunciar la lengua de Castilla, apostrofaba en los ratos de enojo, frecuentes entre los que bien se quieren, llamándola Perricholi. La Perricholi de quien pluma mejor cortada que la de este humilde servidor de ustedes ha escrito la biografía, era hembra de escasísima belleza. Parece que el señor virrey no fue hombre de paladar muy delicado. María Castellanos, como he tenido el gusto de decirlo, era la más linda morenita limeña que ha calzado zapatitos de 4 puntos y medio. Como una y una son dos, por las morenas me muero. Lo blanco lo hizo un platero, lo moreno lo hizo Dios. Tal rezaba una copla popular de aquel tiempo, y a fe que debió ser Marujía la musa que inspiró al poeta. Decíame, relamiéndose aquel súbdito de Amat, que hasta el sol se quedaba visco y la luna boquiabierta cuando esa muchacha puesta de 25 alfileres salía a dar un verde por los portales. Pero así como la Villegas traía al retortero nada menos que al virrey, la Castellano tenía prendido a sus enaguas al empingorotado conde de Tal, viejo millonario, y que a pesar de sus lacras y diciembres, conservaba afición por la fruta del paraíso. Si el virrey hacía locuras por la una, el conde no le iba en saga por la otra. La Villegas quiso humillar a las damas de la aristocracia, ostentando sus equívocos hechizos en un carruaje y en el paseo público. La nobleza toda se escandalizó y arremolinó contra el virrey, pero la cómica, que había satisfecho ya su vanidad y capricho, obsequió el carruaje a la parroquia de San Lázaro, para que en él saliese el párroco conduciendo el viático. Y téngase presente que por entonces un carruaje costaba un ojo de la cara, y el de la Perricholi fue el más espléndido entre los que lucieron en la Alameda. La Castellanos no podía conformarse con que su rival metiese tanto ruido en el mundo limeño con motivo del paseo en carruaje. No, pues como a mí se me encaje entre ceja y ceja, he de confundir el orgullo de esa pindonga. Pues mi querido no es ningún mayorazgo de perro y escopeta, ni aprendió a robar con mamá de su mayordomo. Lo que gasta es suyo y muy suyo, sin que tenga que dar cuenta al rey de dónde salen esas misas. Venirme a mí con orgullitos y fantasías, como si no fuera mejor que ella, la muy cómica, y en el charquito de agua que quiere ser brazo de río. Pues bonita soy yo. Los maldicientes decían en Lima que durante los primeros años de su gobierno, el excelentísimo señor virrey don Manuel de Amat y Juniet, caballero del hábito de Santiago y condecorado con un cementerio de cruces, había sido un dechado de moralidad y honradez administrativas, pero llegó un día en que se dio a la tentación de hacerse rico, merced a una casualidad que le hizo descubrir que la provisión de corregimientos era una mina más poderosa y bullante que las de Pasco y Potosí. Véase cómo se realizó tan portentoso descubrimiento. Acostumbraba a Amat levantarse con el alba, que, como dice un escritor amigo mío, el madrugar es cualidad de buenos gobernantes. Y envuelto en una zamarra de paño burdo, descendía al jardín de palacio y se entretenía hasta las 8 de la mañana en cultivarlo. Un pretendiente al corregimiento de Saña o Jauja, los más importantes del virreinato, abordó al virrey en el jardín, confundiéndolo con su mayordomo, y le ofreció algunos centenares de peluconas porque emplease su influjo todo con su excelencia a fin de conseguir que él se calzase la codiciada prebenda. Por vida de Santa Cebollina, virgen y mártir abogada de los Cayos, ¿esas teníamos, señor mayordomo?, dijo para sus adentros el virrey, y desde ese día se dio tan buenas trazas para hacer su agosto sin necesidad de acólito, que en breve logró contar con fuertes sumas para complacer en sus dispendiosos caprichos a la Perricholi, que, dicho sea de paso, era lo que se entiende por manirrota y botarate. Volvamos a la Castellanos. Era moda que toda mujer que algo valía tuviese predilección por un faldero. El de Marujita era un animalito muy mono, un verdadero dije,
Llegó a la sazón la fiesta del Rosario y asistió a ella la querida del conde, muy pobremente vestida y llevando tras sí una criada que conducía en brazos al chuchito. Ello dirás, lector, que nada tenía de maravilloso, pero es el caso que el faldero traía un collarín de oro macizo con brillantes como garbanzos. Mucho dio que hablar durante la procesión la extravagancia de exhibir un perro que llevaba sobre sí tesoro tal. Pero el asombro subió de punto cuando, terminada la procesión, se supo que Cupido, con todos sus valiosos adornos, había sido obsequiado por su ama a uno de los hospitales de la ciudad, que por falta de rentas estaba poco menos que al cerrarse. La mariquita ganó desde ese instante, en las simpatías del pueblo y de la aristocracia, todo lo que había perdido su orgullosa rival Mica Villegas, y es fama que siempre que le hablaban de este suceso, decía con énfasis, aludiendo a que ninguna otra mujer de su estofa la excedería en arrogancia y lujo. Pues no faltaba más. Bonita soy yo, la Castellanos. Y tanto dio en repetir el estribillo que se convirtió en refrán popular, y como tal ha llegado hasta la generación presente. Los endiablados. Pepo Irasusta y Pancho Arellano eran amigos de uña y carne, de cama y rancho. De repente el pueblo dio en decir que habían hecho pacto con el demonio, y hoy mismo, al hablar de ellos, se les llama los endiablados. ¿Por qué? Esto es lo que el relato popular va a explicarnos. Entre tanto, lector, si te ocurre dar un paseo por San Jerónimo de Ica, hasta las piedras te referirán lo que hoy, alterando nombres por razones que yo me sé, ofrece tema a mi Peñola. Añadiré también, para poner fin al introito, que viven todavía en la ciudad de Valverde muchísimas personas que en el decenio de 1830 a 1840 conocieron y trataron a los héroes de esta conceja o sucedido. Pancho Arellano era un indio cobrizo, que ganaba el pan de cada día manejando una pala como peón caminero o mozo de labranza en un viñedo. El infeliz echaba los bofes trabajando de 6 a 6 para adquirir un salario de 2 a 3 pesetas e ir pasando la vida a tragos. Parecía destinado a nunca salir de pobre, pues ni siquiera había en él artimaña para constituirse jefe del club eleccionario, ni hígados para capitanear una montonera, cargos que suelen dejar el riñón cubierto. Un día abandonó Arellano la lampa y sin que nadie atinara a saber de dónde había sacado dinero, echóse a dar plata sobre prendas con el interés judaico de 25%. Y llegó tan propiciamente a este oficio que requiere tener las entrañas de Caín y la socarronería de Judas, que a poco hacer se encontró rico como el más acaudalado del lugar. En medio de su bienaventuranza, lo único que le cascabileaba al antiguo patán era que el pueblo le negase el título de don, pues grandes y pequeños lo llamaban ño Pancho el de la esquina. Esto no puede soportarse, se dijo una noche en que estaba desvelado. Es preciso que se me reciba como caballero. Y al efecto, empleó 2 meses en preparativos para dar en su casa un gran fiestón, al que invitó a todo lo más graneado de la sociedad iqueña. El usurero, picado por el demonche de la vanidad, desató los cordones de la bolsa, gastando algunos miles de pesos en muebles y farolerías que hizo traer de Lima. La fiesta fue de lo más espléndido que cabe. Digo bastante con decir que para asistir a ella emprendieron viaje desde la capital de la República un general, 3 diputados al Congreso, el cónsul de Su Majestad Kamehameha IV, un canónigo, un poeta periodista y varias otras notabilidades. Terminado el festejo, que duró 8 días en los que Arellano echó la casa por la ventana para tratar a sus convidados a cuerpo de rey. Quedó establecida entonces su decencia, y todo títere empezó a llamarlo Don Francisco. Era ya un caballero hecho y derecho, por mucho que los envidiosos de tan improvisada ascendencia aplicaran la redondilla. Qué hinchado y qué fanfarrón entre las ramas habita, pues sepan que fue Pepita, aunque ya lo den melón. Pasaban los años, aumentaba la riqueza de Don Francisco y disfrutaba de la general consideración, que en este mundo bellaco alcanza a conquistarse todo el que tiene su pie de altar bien macizo. Nadie paraba mientes en que el ricacho no cumplía ninguna de las prácticas de buen cristiano, y que lejos de eso, la daba de volteriano.
hablando pestes del Papa y de los santos. Más de la noche a la mañana se le vio confesar muy compungido en la iglesia de San Francisco, hacerse aplicar recios cordonazos por los frailes, beber cántaros de agua bendita y cubrirse el cuerpo de cilicios y escapularios. Ítem decía a grito herido que era muy gran pecador y que el malo estaba empeñado en llevárselo en cuerpo y alma. De aquí sacaban en limpio las comadres de Ica, caminando de inducción en inducción, que Arellano para salir de pobre habría hecho un pacto con el diablo, y que estando para cumplirse el plazo, se le hacía muy cuesta arriba pagar la deuda. Es testimonio unánime de los que asistieron a los funerales de don Francisco, que en la caja mortuoria no había cadáver, porque el diablo cargó hasta con el envoltorio del alma. Ahora hablemos de Pepe Irasusta. Él había sido un bravo militar que, cansado de la vida de cuartel, colgó el chopo y se estableció en Ica. Aunque no variaba la plata como su compadre y amigo Arellano, gozaba de cómoda medianía. Por aquellos años, como hoy mismo, era Fray Ramón Rojas, generalmente conocido por el padre Guatemala, la idolatría de los iqueños. Muerto en olor de santidad en julio de 1839, necesitaríamos escribir un libro para dar idea de sus ejemplares virtudes y de los infinitos milagros que le atribuyen. Irasusta, que hacía alarde de no tener creencias religiosas, dijo un día en un corro de monos bravos y bundingas: «Desengañarse, amigos. Ese padre Guatemala es un cubiletero que los trae a ustedes embaucados hablándoles de la otra vida. Eso de que haya otro mundo es pampirolada, pues los hombres no pasamos de ser como los relojes, que rotan la cuerda, ¡san!, se acabó. Otra cosa dirá usted, don Pepe, cuando le ronque la olla, que más guapos que usted he visto en ese trance clamar por los auxilios de la iglesia», arguyó uno de los presentes. «Pues sépase usted, mi amigo, que yo ni después de muerto quiero entrar en la iglesia», insistió Irasusta. Era la noche del miércoles santo, e Irasusta se sintió repentinamente atacado de un cólico miserere tan violento que, cuando llegó a su lecho, el físico, para propinarle alguna droga, se encontró con que nuestro hombre había cesado de resollar, no permitiendo el ritual que en jueves ni viernes santo se celebrasen funerales del cuerpo presente, ni siendo posible soportar la descomposición del cadáver. Resolvieron los deudos darle inmediata sepultura en el panteón. Así quedó cumplida la voluntad del que, ni después de muerto, quería entrar en la casa de Dios. Pocos días después, en la iglesia de San Francisco y con crecida concurrencia de amigos, celebrábanse honras fúnebres por el finado Irasusta. En el centro de la iglesia y sobre una cortina negra leíase en grandes letras cortadas de un pedazo de género blanco: «José Irasusta». En los momentos en que el sacerdote oficiante iba a consagrar la hostia divina, desprendióse un cirio de la cornisa del templo e incendió la cortina. Los monaguillos se lanzaron presurosos a impedir que se propagase el fuego, pero a pesar de su actividad no alcanzaron a evitar que gran parte de la cortina fuese devorada. Cuando se desvaneció el peligro, todos los concurrentes se fijaron en la cortina y vieron con terror que las llamas habían consumido las 6 primeras letras de la inscripción, respetando las que forman la palabra asusta. Aquí, asustado el cronista, tanto como los espectadores, y suelta la pluma, dejando al lector en libertad de hacer a sus anchas los comentarios que su religiosidad le inspire.